Daniela Moya tenía apenas 19 años. Era una joven callada, amable, con grandes sueños, quería estudiar arquitectura y diseñar viviendas dignas para personas de escasos recursos. Vivía en un pueblo pequeño donde todos se conocían. Su padre, Enrique Moya, era conocido por su adicción a las apuestas, los gallos y el alcohol. Lo que pocos sabían es que Enrique había acumulado una deuda millonaria con uno de los hombres más poderosos del estado, don Camilo Hernández del Monte. Para evitar una ejecución financiera, y posiblemente física, Enrique tomó una decisión que marcaría para siempre la vida de su hija, entregarla como garantía de pago. La familia Hernández aceptó de inmediato. Su primogénito, Julián, estaba por cumplir 30 años y no tenía pareja. La unión resolvería dos problemas, una deuda y una herencia en juego. Daniela fue llevada con engaños a una supuesta entrevista de trabajo. Nunca volvió a casa. El casamiento fue privado, casi clandestino. Daniela ni siquiera tenía vestido. La vistieron como a una muñeca rota. Julián no sonrió ni una sola vez. Fue cortés, pero distante. Para él, Daniela no era más que una transacción hecha por su padre. La hacienda Hernández del Monte era enorme, con más de 200 hectáreas de campo, caballerizas, seguridad privada, sirvientes y una mansión con más de 20 habitaciones. Pero también era una prisión. Daniela no tenía teléfono, ni acceso a su familia, ni libertad de movimiento. Se le asignó un horario, tareas domésticas y hasta una institutriz que debía enseñarle a comportarse como esposa de un Hernández. A diario era humillada por la suegra, doña Bernarda, una mujer cruel que la llamaba la hija del borracho o la muchacha de pueblo. Daniela empezó a escribir en un diario para no enloquecer. A escondidas lloraba todas las noches. Su único escape era un pequeño invernadero abandonado donde comenzó a sembrar flores. Un día, mientras limpiaba la biblioteca de la hacienda, encontró un cuaderno olvidado. No era cualquiera. Era un diario antiguo, de la madre fallecida de Julián. En él había cartas, pensamientos y frases enigmáticas como: si algún día alguien encuentra esto, que sepa que en esta casa se callan muchas cosas y se paga un precio muy alto por el silencio. Daniela empezó a investigar. Con cada descubrimiento, armaba un rompecabezas turbio. La fortuna de los Hernández del Monte no venía solo de la agricultura, sino del lavado de dinero, despojo de tierras a campesinos y tráfico de influencias. Incluso había referencias a la desaparición de un periodista en los años 90 que intentó investigar a don Camilo. Julián, poco a poco, empezó a mostrarse diferente. Daniela lo confrontó: ¿te parece normal vivir con una mujer como si fuera una criada, como si yo no tuviera voz ni nombre? Para sorpresa de ella, él respondió con honestidad: no te pedí. No quise esto. Yo también soy prisionero aquí. Julián era el hijo mayor, criado bajo presión para ser el sucesor de un imperio podrido. En privado, se sentía débil, culpable y sin opción. Daniela empezó a verlo con otros ojos, no como su carcelero, sino como otro engranaje dañado de la maquinaria familiar. Ambos empezaron a confiar el uno en el otro. Una noche, Daniela le mostró a Julián un archivo que había fotografiado con una cámara vieja escondida en el sótano, documentos con nombres de políticos, propiedades adquiridas con prestanombres, cuentas en Suiza. Julián se quedó helado. Sabía que su padre era corrupto, pero no hasta ese nivel. Daniela propuso una alianza, exponer todo y salir juntos de ese infierno. Julián, después de semanas de dudas, accedió. Era hora de romper con todo. Simularon una salida de luna de miel a la capital. En realidad, viajaron con documentos y pruebas a escondidas. Contactaron a una periodista de renombre, Luisa Murillo, quien durante años había denunciado casos de corrupción sin obtener justicia. Durante días, grabaron testimonios,
entregaron archivos y firmaron declaraciones. Pidieron protección federal. A cambio, exigieron anonimato hasta que todo explotara. 2 semanas después, el escándalo fue portada nacional. Familia de hacendados implicada en red de corrupción, despojo y desapariciones. El gobierno actuó. Se congelaron cuentas. Se emitieron órdenes de arresto. El padre de Julián huyó pero fue capturado en Guatemala. La suegra fue procesada por encubrimiento. Y decenas de propiedades quedaron aseguradas por la fiscalía. Daniela se convirtió en símbolo de valentía. No por amor, sino por justicia. En entrevistas, dejó claro. No lo hice por venganza. Lo hice porque no quiero que ninguna otra joven pase por lo que yo viví. A 2 años de los hechos, Daniela se convirtió en activista. Fundó la organización Alza la Voz, que asesora legalmente a mujeres víctimas de matrimonios forzados, abuso económico y aislamiento. Julián, tras testificar contra su padre, rompió todo lazo con su apellido. Cambió de ciudad, estudió psicología, y comenzó a trabajar en centros de atención a jóvenes en riesgo. No vivió con Daniela, pero siempre mantuvieron comunicación. Ambos sabían que su historia era única. Nacida del dolor, transformada por el coraje.